Muy buenas tardes, queridos. Dios te bendiga enormemente. No sería ninguna novedad de que yo te empezara a hablar del COVID-19 o el coronavirus, esa enfermedad que se originó en China y hoy se ha expandido a prácticamente todos los países del planeta, a excepción de una treintena que todavía no tienen casos confirmados, pero prácticamente todo el mundo está en conocimiento de este virus, de esta enfermedad. Hay otra noticia que a mí y a cada cristiano le toca transmitir, ¿no? Y es una noticia que tiene que ver con el último mandamiento que dio Jesucristo antes de ascender a los cielos. En Marcos 16:15, Jesucristo les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cristo nos envió a propagar una buena noticia, que es el Evangelio, que es eso lo que significa justamente, una buena noticia. Es como si yo te viniera a decir hoy: ¿sabes qué? La vacuna contra el coronavirus está disponible. Te podés ir ya al dispensario o al centro de salud más cercano que tengas, te vas, te vacunas y ya estás libre de riesgo. Ya no hay una amenaza de muerte para tu vida. El Evangelio es prácticamente lo mismo. Y ¿sabes qué pasa? Que tal vez hayas escuchado hablar del Evangelio, pero tal vez hayas escuchado hablar poco de por qué hay una buena noticia. Hay una buena noticia porque existe también una mala noticia. Y esa mala noticia tiene que ver con que hay un virus también, que se llama pecado. Y su origen no fue China, sino que fue en el huerto del Edén. Ahí donde nuestros padres, Adán y Eva, pecaron desobedeciendo a lo que Dios les había mandado. Y ahí tuvo origen. Ahí fue el epicentro de este virus mortal para nuestro espíritu, que se llama pecado. Y se expandió a toda la raza humana. A cada persona que ha nacido, nació portando ese virus llamado pecado. Y para eso vino Jesucristo. Jesucristo vino para que haya una buena noticia, para que haya una vacuna, para que vos y yo podamos acceder a esta salvación, que tiene que ver con esto, con creer. Dice el versículo 16, el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si vos no crees, el virus del pecado va a seguir en tu espíritu, va a seguir en tu ser, y va a lograr que vos seas condenado eternamente. Sabes que la primera iglesia cristiana se originó ahí en Hechos capítulo 2. Lo puedes leer cuando gustes y cuando puedas, y vas a empezar a ver la historia de la iglesia, cómo se originó, cuáles fueron los primeros mártires que hubo por llamarse cristianos. Uno de ellos era Esteban. Esteban era un creyente, una persona que tenía un testimonio intachable. La gente veía que el Espíritu de Dios estaba en él. Y dice el versículo 59 del capítulo 7 de Hechos, que apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, expiró, murió. Esteban fue muerto por lapidación, muerto a pedradas. No había cometido ningún crimen. Él lo único que hizo fue hablar de Jesucristo, hablar de Él. Y eso es a lo que nosotros estamos mandados a hacer. A hablar de esta buena noticia que tiene que ver con tu eternidad y con la mía. Tiene que ver con que Jesucristo vino a pagar un precio muy alto, morir en una cruz, desangrarse completamente para pagar la deuda que vos y yo teníamos. En este tiempo no podemos salir por las calles a predicar el Evangelio. Estamos confinados a nuestros hogares. Estamos obligados por la ley a quedarnos en nuestras casas para prevenir o para
tratar de detener la expansión de este coronavirus. Y sabes que cuando nació la iglesia, la gente empezó a juntarse en las casas y hacía las reuniones ahí. Pero luego, después, Dios permitió esto que va a pasar acá en el capítulo 8 de Hechos. Dice que luego que Esteban fue muerto a pedradas por predicar el Evangelio, dice el versículo 1 del capítulo 8 de Hechos, y Saulo, quien más adelante se convertiría en el apóstol Pablo, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Sabes que una de las connotaciones que tiene la palabra esparcir es separar o extender lo que está junto o amontonado? Otro concepto dice extender una cosa, haciendo que se ocupe o que ocupe más espacio. Y sabes que esto fue permitido por Dios, no fue provocado por Dios. Pero esto que vivieron los cristianos ahí en el capítulo 8 de Hechos fue permitido por Dios. Y Dios permitió que los cristianos fueran esparcidos. ¿Sabes que esta palabra, esparcidos, en el original es la misma palabra que se usa para sembrar? Cuando alguien siembra, esparce las semillas. Y tiene que ver con esto. Nosotros en este tiempo hemos sido esparcidos a nuestras casas, sin la posibilidad de salir a las calles a predicar, pero con una herramienta informática a nuestro alcance muy importante, muy valiosa y muy efectiva a la hora de comunicar un mensaje, que son lo que vengo diciendo siempre: las redes sociales, el teléfono, los mensajes, un audio, lo que puedas y lo que tengas a tu mano para enviar a aquellos que aún no conocen que hay una buena noticia para ese virus que se llama pecado y que entró en nuestra vida desde el momento en que nacimos. Sabes que esta buena noticia, el Evangelio, se viene predicando hace casi 2000 años. El coronavirus empezó prácticamente, por lo que dicen algunos medios, empezó en los primeros días de diciembre de 2019. Hoy, a 24 de marzo de 2020, a menos de 4 meses de que se inició ese virus en China, hay casi 410.000 personas infectadas, bien, de este virus. Es un virus que ya se conoce a nivel global. Esta mala noticia que se llama COVID-19 tardó menos de 4 meses en que todo el mundo conozca la causa. Ahora nosotros como cristianos hace 2000 años que estamos predicando esta buena noticia a causa de una mala noticia que tuvo un epicentro, un foco de infección ahí en el huerto del Edén. Hoy vos y yo estamos confinados, como bien te decía, estar en nuestros hogares. Pero nos corresponde seguir haciendo nuestra tarea, lo que leímos ahí en Marcos. Predicar el Evangelio. Hablarle a las personas que hay un Cristo que pagó su deuda. Hay un Jesucristo que se separó del Padre. Hay un Cristo que descendió del cielo, donde era su hogar permanente. Él estaba confinado de estar ahí eternamente con su Padre. Pero por amor a vos y a mí, ¿sabes qué? Él salió de su hogar. Salió de su protección. En el cielo nada lo podía tocar. Y Él se hizo hombre. Siendo Dios se hizo hombre. Y descendió a este mundo y se hizo hombre. Y sabes que Él nunca pecó, pero pagó el precio. Como si el coronavirus lo hubiera infectado y murió. Para que a vos y a mí no nos toque este virus mortal que se llama pecado. Solamente si vos crees en Jesucristo, solamente si vos entendés que hay un Dios soberano que está al tanto de todas las cosas, que tiene todo bajo su control, absolutamente todo. Incluso este virus, esta pandemia, está bajo su control.
Y Él va a ser quien determine hasta dónde y hasta cuándo sea este tiempo. Pero en el mientras tanto, vos y yo tenemos que ocuparnos de expandir la buena noticia de que hay una cura para este virus tan mortal espiritualmente que se llama pecado. Te animo a que, donde sea que estés, seas práctico en tu cristianismo, seas práctico en ese Dios te amo que muchas veces decimos, en ese Señor, gracias por todo lo que nos das, en ese reconocimiento que le haces a Dios el Padre, por todas las cosas que Él ha hecho en tu vida. Te animo a que seamos prácticos y expandamos la buena noticia de que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Dios te bendiga y que Dios pueda utilizarte para que vos seas un canal de comunicación por el cual su Hijo Jesucristo sea conocido y sea aceptado para que muchas familias cambien para gloria de su nombre. Dios te bendiga.